7:30. Muy buenas noches, siendo las 7:30 de la noche de hoy día 11 de abril del 2025. Vamos a dar inicio al curso sobre bicameralidad y función legislativa. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los que están inscritos. Y esta bienvenida tengo que matizarla en el buen sentido de la palabra, haciendo muestra de mi complacencia por la calidad de participantes que se han inscrito. Hay presentes en el auditorio a 3 integrantes, ya se irán adicionando los demás, pero me congratulo mucho por la presencia de María Jara, a quien conozco desde hace muchísimos años y quien ha ocupado puestos importantes en el Poder Ejecutivo. También por la presencia de Samuel Abad, quien es un fogueado, trabajador del Congreso y fogueado en asuntos parlamentarios, ¿no? Que desarrolla una fructífera labor en la oficina del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. De manera muy especial, me congratulo en presentarles a ustedes a Enrique. Aquí es Enrique Aguilar, ¿no? Quien a sus calidades académicas aúna un gran sentido de la honestidad intelectual, ¿no? Así que él tiene calidades académicas reconocidas. También está inscritos el exdiputado Jorge Tincopa Calle, a quien conocí desde los tiempos de la bicameralidad y con quien trabé una amistad no solamente, digamos, de carácter académico o de carácter político, sino también una amistad que ha perdurado durante el tiempo a pesar de sus ausencias del Parlamento, ¿no? Porque cuando terminó la bicameralidad él ya no fue más congresista de la República. Y tengo que también felicitarme por haber logrado la participación de don Guillermo Aro Echegaray, con quien ingresé al Parlamento el año 1986 y con quien salí también del Parlamento el año 2019. Por esa coincidencia que tiene en la vida, ¿no? Guillermo no solamente es un buen abogado, sino que además está dedicado a asuntos de carácter parlamentario. Y como le decía un amigo mío, fuera de las líneas, digamos, de comunicación de este chat, la calidad de los participantes y con ello la cantidad del debate está asegurada. Y cuando hablo de la calidad del debate, lo digo con propiedad porque ante este auditorio a mí no me cabe sino el respeto, y voy a tratar de editar este curso de la manera más seria y sólida en cuanto al conocimiento que me sea posible. Y evidentemente no lo voy a hacer con ánimo de un profesor que está dictando clases a gente que no conoce de este quehacer, sino con un ánimo más bien comunicativo. Y ese ánimo comunicativo significa que yo estoy dispuesto a debatir, ¿no es cierto?, a confrontar mis ideas con las ideas de los participantes, a aceptar perspectivas distintas de las que yo manejo, de manera tal que en realidad yo entiendo a este curso como un gran conversatorio.
empezaré diciendo que en cuanto a digamos, a los aspectos propiamente, podríamos llamarlos administrativos de este curso, eh, aquí hay digamos, una tradición, ¿no? Ya forjada. Todos los cursos tienen evaluación, ¿no? De manera tal que el certificado que se puede pedir es un certificado que no se va a obtener si es que no se cumplen con los requisitos de evaluación. Ya hay una sola evaluación en todo el curso. Y esta evaluación es la realización de un trabajo sobre uno de los temas que se han dictado, ¿no? O que se van a dictar. Eh, seguramente después de la sesión 6 se señalarán estos temas y ustedes tendrán 15 días más después de terminado el curso para entregar su trabajo. Las características formales de presentación del trabajo se las haremos saber en su debido momento. Yo les sugiero que tomen este asunto del trabajo no le voy a decir con seriedad porque ustedes son personas serias, ¿no? Sino digamos, con dedicación porque hay la posibilidad, ¿no es cierto? Y ya se ha plasmado esta posibilidad eh, de publicar en diversas revistas, y son revistas prestigiosas. Una es, si los artículos resultan tener el nivel que corresponde, podrá publicarse en las revistas eh, del, de la Universidad del Salvador en Argentina, la revista de Ciencia de la Legislación, también en la revista del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios de nuestro Congreso, ¿no? Estamos viendo también la posibilidad de articular una serie de publicaciones, ¿no? Con el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Así que posibilidades hay. De hecho, no crean ustedes que esto es una novedad total, sino que ya están comprometidas dos publicaciones de dos personas que participaron en un curso sobre resoluciones legislativas, ¿no? Con la Universidad de Salvador en Argentina, esta revista de Ciencia de la Legislación. Uno de nuestros participantes, Enrique Aguilar, va a publicar ahí un trabajo sobre las resoluciones legislativas, que es una visión histórica muy interesante, y una de las participantes, María Sol, que participó desde Argentina, nos va a publicar un trabajo comparativo sobre las resoluciones legislativas en el caso de los tratados internacionales, ¿no? Y esas publicaciones ya están comprometidas, ¿no? Ya están comprometidas y van a salir en el próximo número de la revista Ciencia de la Legislación, ¿no? Así que, dicho esto, vuelvo a reiterarle mi afectuosa bienvenida a este curso, ¿no? Siempre hemos dicho que no nos interesa que sea un curso masivo, sino que sea un curso donde las personas tengan un real interés en realizar un incremento o una puesta al día de sus conocimientos, ¿no? En ese sentido, vamos ya a dar inicio al curso correspondiente, ¿no? En esta primera sesión, ¿no? En esta primera sesión vamos a hablar acerca de la función legislativa en el Congreso. Lo primero que tenemos que decir, y estamos entrando en materia, ¿no? Es que este asunto que comúnmente se trata
como que en el Congreso hay tres funciones principales, que son la función de representación, la función legislativa y la función de control político, ¿no? Está instalada en el conocimiento de las personas en general, ¿no es cierto?, como una manera natural de concebir las funciones parlamentarias. Y la posición que yo he adoptado a este respecto, y que no voy a desarrollar acá, sino que la voy a dejar en claro, ¿no? Es que el Parlamento no posee una función representativa, sino que el Parlamento posee una naturaleza representativa. No puede concebirse el Parlamento sino como un ente representativo. Su naturaleza es ser representativo. Y ejerce, digamos, manifiesta esta característica de ser representativo a través de sus funciones, de la función legislativa, de la función de control político, de la función garantista, de la función de dirección política, de la función administrativa, etc. De manera tal que los actos parlamentarios relacionados con estas funciones son actos de representación. Son actos de representación. Ninguna institución podrá ejercer la representación si es que no es a través de sus funciones. Y este no es un caso que esté alejado del Parlamento. Esta es una primera idea que quede bien claro. La función legislativa que vamos a tratar en este curso, ¿no es cierto?, es una modalidad de manifestación de la naturaleza representativa del Parlamento. Que el Parlamento, en cuanto a la función legislativa, ejerza con mayor o menor éxito la función legislativa en tanto acto de representación, ¿no es cierto?, es un asunto que siempre va a estar en la palestra. De hecho, la participación de la sociedad en los proyectos de ley es sumamente limitada, ¿no? De los proyectos de resolución legislativa también, ¿no? Y los canales participativos están activados en el Congreso. Existe la oficina, por ejemplo, la Oficina de Participación Ciudadana, ¿no?, que tiene canales abiertos, ¿no?, canales institucionales para la participación, ¿no? Pero digamos que este esfuerzo que ha hecho el Parlamento tiene que ser complementado por medidas que hagan que la participación ciudadana sea, ¿no es cierto?, una participación más, digamos, acotada, ¿no?, al quehacer parlamentario en cuanto a la función legislativa se refiere. ¿Por qué? Porque la función legislativa no es sino una serie de actos de representación. Ahora bien, algunos conciben la función legislativa, ¿no es cierto?, como un acto exclusivamente congresal, ¿no? Esto significa plantearse, como bien se hace, que el Parlamento ejerce, ¿no es cierto?, la función legislativa porque es el titular de la generación de la ley. Ahora bien, esta afirmación, ¿no?, solamente establece, ¿no es cierto?, uno de los modos en los cuales se ejerce la función legislativa. Es decir, el Parlamento, ¿no?, el Parlamento, ¿no?, es una institución, ¿no?, que realiza
actos legislativos como parte de su ejercicio de la representación, ¿no? Pero este Parlamento, ¿no? No tiene la exclusividad de la función legislativa, Sí tiene la exclusividad de la generación de la ley, es decir, de aprobar la ley, ¿no es cierto?, por medio de un procedimiento determinado. Sin ese procedimiento no hay ley. Y esa es una función del Parlamento exclusiva y excluyente, ¿no? Entonces, este hecho, esta manera de entender, ¿no es cierto?, la función legislativa propia del Parlamento, ¿no?, es una manera de concebir, ¿no?, la generación y aprobación de la ley. Pero hago notar de que reducir la función legislativa solamente a este acto, ¿no es cierto?, a esta serie de actos de generación de la ley, ¿no?, es reductivo. Y es reductivo porque para que la ley se haga efectiva, tiene que presentarse un proyecto de ley. Y la elaboración del proyecto de ley está fuera del Parlamento. Es decir, el Parlamento no se hace cargo de la generación de la ley hasta que se presente, ¿no es cierto?, un proyecto de ley en el Parlamento. Pero eso no quiere decir que no haya función legislativa anterior. Hay una función legislativa anterior de preparación del proyecto de ley. Y hay una función, ¿no es cierto?, legislativa posterior a la aprobación de la ley, que es la aplicación de la ley. Cuando sale del Parlamento, la ley tiene que ser aplicada por el órgano correspondiente. Entonces, hablemos de la función legislativa en varias instancias. Una instancia prelegislativa donde se elabora el proyecto, ¿no es cierto?, sin el cual no puede haber procedimiento de aprobación de la ley. Después, un momento en el cual la ley es sometida a una evaluación por parte del Parlamento, ¿no es cierto?, y sale la ley aprobada por el Parlamento y enviada al Poder Ejecutivo, quien la publica, ¿no es cierto? Y después la función legislativa continúa, pero ya no en el ámbito parlamentario, sino que continúa en el ámbito del ente correspondiente de aplicación de la ley. Si la ley es sobre gobiernos regionales, será aplicada por los gobiernos regionales. Pero esos son actos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la función legislativa en su etapa de aplicación de la ley. En consecuencia, no hay que tener esa mirada reductiva, no hay que tener esa mirada reductiva, hay que ampliar la mirada, ¿no es cierto?, y decir, sí, se hace función legislativa cuando se está elaborando el proyecto de ley, porque ese documento, proyecto de ley elaborado, es condición necesaria y suficiente para entrar a la generación y aprobación de la ley. Bueno, de este primer momento prelegislativo, ¿no es cierto?, ¿no?, donde la etapa de la legislación se está dando, ¿no es cierto?, un poco fuera del Parlamento, porque el Parlamento no se hace cargo de la preparación del proyecto, ¿no? No se hace cargo de la preparación del proyecto, ¿no? Entonces, hasta que se presenta, ¿no? Entonces, esa etapa prelegislativa, ¿no es cierto?, está tratada por una ciencia que se denomina la técnica legislativa, ¿no? La técnica legislativa. Y el objeto de la técnica legislativa es preparar el proyecto de ley, y para eso tiene una serie, ¿no es cierto?, una serie de instrumentos, ¿no es cierto?, ¿no?, para preparar ese proyecto de ley. Cuando entra al Parlamento, ¿no es cierto?,
sufre el proceso de aprobación. Ahí estamos en el ámbito, ¿no es cierto?, legislativo del Parlamento, ¿no es cierto? Y ese ámbito legislativo del Parlamento es parte del derecho parlamentario, ¿no? Y cuando salimos del Parlamento, una vez aprobada la ley, ya está en su aplicación, ¿no es cierto? Estamos en la parte relacionada con el análisis del impacto regulatorio. El análisis del impacto regulatorio significa el análisis del impacto de la aplicación de la ley, ¿no? El análisis del impacto regulatorio. Nosotros ahora, es verdad, nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, en el ámbito propio del derecho parlamentario, ¿no es cierto?, que es el ámbito de la generación de la ley, desde que ingresa al Parlamento, ¿no es cierto?, con miras a su aprobación. Allí nos vamos a situar, ¿no? Entonces, vamos a estar en este ámbito. Vamos a hacer acotaciones y vamos a hacer referencias a la etapa prelegislativa, sí, y después se va a entender por qué. ¿No es cierto? Y se va a entender por qué. Y ese por qué está relacionado con los requisitos de admisibilidad. Yo elaboro un proyecto, ¿no es cierto? Yo elaboro un proyecto y ese proyecto de ley tiene que cumplir con determinados requisitos para poder ser admitido por el Parlamento, ¿no? Para ser admitido por el Parlamento. Por eso es que establecidos esos requisitos de admisibilidad del proyecto, o sea, para que ingrese, ¿no es cierto?, en el ámbito propiamente parlamentario para aprobar la norma, en la elaboración esos requisitos tienen que ser tenidos en cuenta, ¿no? Muy bien, pero vamos a estar centrados en el ámbito parlamentario, es decir, en el ámbito del derecho parlamentario, no de la técnica legislativa ni del análisis de impacto regulatorio. Nuestro centro de atención está en el análisis, ¿no es cierto? Perdón, en el proceso, ¿no es cierto?, de evaluación del proyecto de ley con miras a la aprobación de la ley por el Parlamento. Muy bien. Desde este punto de vista, tenemos que situarnos un poco en cuáles son las bases legales o las bases constitucionales, ¿no?, para ingresar al tema de derecho parlamentario en cuanto a la generación, ¿no es cierto?, de la generación y aprobación de la ley. Y esto es importante porque el tema está complicado. Y está complicado porque el 19 de marzo del 2025, ¿no?, se publicó una norma que establece una reforma de envergadura, que es la reforma del sistema unicameral para pasar a un sistema bicameral. Y no habría ningún problema a este respecto, ¿no?, aparte de los problemas de entendimiento y digamos, hablando en términos generales, ¿no? Se puede pasar de la unicameralidad a la bicameralidad, ¿no es cierto?, ¿no? Esa posibilidad siempre existirá, existió mientras hay un régimen unicameral, ¿no? Y lo que sucede es que en la primera disposición complementaria de esta norma se establece el plazo de vigencia, ¿no?, el plazo en el cual entrará en vigencia esta norma, la 31988. Y allí se dice con toda precisión, ¿no es cierto?, con precisión en el sentido de lo que yo voy a enunciar, ¿no? Se dice, y lo traduzco
no lo traduzco, sino que lo expreso según la norma establece, ¿no? Que esta norma entrará en vigencia con las elecciones generales. Esta fórmula entrará en vigencia con las elecciones generales, ¿no? Puede interpretarse de distintas maneras, ¿no? Porque no podemos hablar de bicameralidad si es que no hay vigencia de la ley 31988, pero si es que no hay vigencia en el entendimiento de esta norma que establece el plazo para que entre en vigencia. Si se dio el 19 de marzo, habrá que esperar hasta las elecciones generales, porque dice entrará en vigencia con las elecciones generales. Pregunta. ¿Quiere decir que esta norma entra en vigencia cuando se convoca a elecciones generales? Quiere decir que esta norma, la 3198, que consagra la bicameralidad y por lo tanto tiene que ver con la función legislativa en un ámbito bicameral, va a entrar en vigencia una vez realizadas las elecciones. Esta fórmula con las elecciones generales significa que mientras se estén desarrollando las elecciones se va a poner en vigencia. En estos tres casos, ¿no? La norma no entraría en vigencia, la norma de la bicameralidad no entraría en vigencia. En el primer caso, con las elecciones generales, ¿no es cierto? Se entiende que la norma va a entrar en vigencia, ¿no? Una vez convocadas las elecciones generales, ¿no es cierto? Porque se entendería que con las elecciones generales empieza el proceso electoral. Pero tiene que haber convocatoria a elecciones generales, ¿no? Para que entre en vigencia, lo cual significa que la convocatoria es condición de la entrada en vigencia de la ley 31988 que consagra la bicameralidad. Y si es condición, la puesta en vigencia será después de la convocatoria. Entonces, la señora presidenta, en este caso, no podrá convocar a elecciones para la bicameralidad, sino que tiene que convocar a elecciones para la unicameralidad para seguir con un parlamento unicameral. Porque la norma no está en vigencia. La 31988 no está en vigencia. Ahora, hablar de que entre en vigencia durante las elecciones o hablar que entra en vigencia después de las elecciones, ¿no es cierto?, hace necesario que la bicameralidad solamente podría ser implementada después, ¿no?, de todo el periodo que va del 2026 al 2031. Ya para las elecciones del 2031, ahí sí, con toda claridad, ¿no es cierto?, se tendría que convocar a un congreso bicameral. Esta reflexión, ¿no? Esta reflexión la hago porque no es menor, no es menor. Todo el aparato se viene moviendo para elecciones bicamerales con un propósito de carácter político que elide, es decir, oscurece, ¿no es cierto?, deja de lado este problema de carácter jurídico sobre la vigencia de la norma que establece la bicameralidad. Entonces, claro, la señora presidenta ha convocado a elecciones, ¿no es cierto?, y todo el mundo entiende de que el proceso va a ser bicameral. Esa no es una decisión
que tenga fundamento jurídico, ni que además pueda ser defendida jurídicamente. La defensa de esta posición de aceptar la bicameralidad, ¿no es cierto?, es una defensa de carácter político. O sea, en este ámbito en el que la Constitución es un ente, es una norma de carácter jurídico, pero también es una norma de carácter político, se ha impuesto un criterio de carácter político por sobre la norma constitucional, por sobre el texto mismo de la norma, ¿no? Por sobre el texto mismo de la norma, ¿no? Entonces, este punto. Buenas noches. Fue Pepe, ¿verdad? Ahí está entrando. Sí, disculpen, parece que había una pequeña interferencia. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfectamente. Bien. Entonces, allí hay hay un asunto que dilucidar, pero que en el ámbito político ya está decidido. Vamos a tener un parlamento bicameral de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Esta decisión política, evidentemente, ya pudo ser visualizada desde antes, ¿no? Desde antes. Entonces, sencilla y únicamente porque los señores Elías Ábalos de Alianza para el Progreso y la señora Moyano de Fuerza Popular, ¿no? Con bastante, digamos, preocupación, presentaron rápidamente ante la Comisión de Constitución del Congreso proyectos de reglamento del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no? O sea que ahí la voluntad política estaba instalada, ¿no? Estaba instalada. Bueno, con estas precisiones respecto de la vigencia de la norma, ¿no? De la 31988, vamos a suponer, vamos a no aceptar, sino vamos a suponer que la norma está en vigencia y que además esta voluntad política se va a plasmar y por lo tanto vamos a preguntarnos, ¿no es cierto?, cómo se realiza la función legislativa en este Parlamento bicameral. Un primer asunto que tenemos que plantearnos, ¿no?, es quiénes son los que tienen atribución para presentar iniciativas legislativas. Y desde luego que el artículo 107 de la Constitución, ¿no?, ha sido modificado por esta ley 31988, ¿no?, en su primer párrafo, en su primer párrafo. Es decir, este artículo ya no dice que tienen derecho a presentar iniciativas legislativas, ¿no?, proyectos de ley, proyectos de resolución legislativa, ¿no?, el presidente de la República y los congresistas, ¿no?, sino dice, pueden presentar iniciativas legislativas, ¿no es cierto?, el presidente de la República y los diputados. Estoy hablando del primer párrafo. El segundo párrafo queda igual. También pueden hacerlo los otros poderes del Estado. Se entiende que es el Poder Judicial,
¿no es cierto? Los organismos de la organización subnacional, es decir, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pueden hacerlo los organismos constitucionales autónomos, lo pueden hacer los colegios profesionales y lo pueden hacer, ¿no es cierto?, una población, digamos, un conjunto de pobladores que no sean inferior al 0.3% de la población electoral, ¿no? Eso está en el segundo párrafo. Pero en el primero dice, tienen derecho a iniciativa legislativa, o sea, pueden presentar proyectos de ley el presidente de la República y los señores diputados. En el artículo 90 de esta ley 31988 se establecen dos cámaras, diputados y senadores. Pero solamente se le da a diputados, ¿no es cierto?, la atribución de presentar proyectos de ley. No se le da al Senado. Ahora bien, ¿qué se le da al Senado? Capacidad de revisión de lo hecho por diputados. Eso se le da al Senado. Entonces, aquí tenemos que plantearnos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué el Senado no posee derecho o atribución, ¿no es cierto?, no posee atribución para presentar iniciativas legislativas? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué diputados no puede objetar, ¿no es cierto?, las modificaciones, ¿no es cierto?, o las desestimaciones de las propuestas que él envía, que diputados envía, ¿no es cierto?, al Senado? No puede hacerlo. Este es un proceso unidireccional. Una vez que ha pasado al Senado, concluyó la función de diputados. Compartimientos exclusos. Y una vez que el Senado se ha hecho cargo, diputados no puede hacer absolutamente nada. Eso está clarísimo en el texto constitucional. Entonces, respondamos la primera pregunta. ¿Por qué el Senado no tiene derecho a iniciativa legislativa? ¿No? Podríamos responder esta pregunta desde diversas perspectivas, pero la perspectiva que nos interesa en este momento, ¿no es cierto?, es la perspectiva de la representatividad del Parlamento. Si los diputados y senadores son representantes de la nación, como viene dicho en la Constitución, no de quienes los eligieron. Si los diputados y senadores han sido resultado de un proceso electoral, ¿por qué no pueden ejercer la representación de la nación, ¿no es cierto?, presentando iniciativas legislativas? ¿Y por qué esa representación de la nación, aun cuando sea de parte de la nación, ¿no es cierto?, no va a poder ser ejercida por los señores diputados, ¿no es cierto?, por los señores senadores, perdón, ¿no?, en razón de su origen electoral? No hay fundamento al respecto. No hay un fundamento que diga que diputados y senadores, ¿no es cierto?, son elegidos, ¿no es cierto?, o concebidos de maneras tan distintas que a uno sí, que a uno sí pueda tener atribución y el otro no. No existe argumento alguno. Desde mi punto de vista, esto es un error. Esto es un error. Y es un error que afecta la representatividad parlamentaria. El Parlamento como institución representativa, ¿no es cierto?, se encuentra en un dilema, porque
A diputados sí se le ha dado posibilidad de presentar proyectos de ley y al Senado no, teniendo el mismo origen popular y siendo por inserción en el Parlamento, por su inserción en el Parlamento, ambas cámaras representantes de la nación. La segunda pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Por qué diputados no puede hacer, ¿no es cierto?, una objeción a lo que haga el Senado? Miren, esta posición está contra toda la tradición parlamentaria peruana, toda la tradición parlamentaria. Si ustedes revisan todas las constituciones del Perú, todas las constituciones del Perú, no solamente todas, ¿no es cierto?, le dan derecho a iniciativa a las dos cámaras, ¿no es cierto?, sino que la Cámara Revisora, ¿no es cierto?, puede ser objetada por la Cámara de Origen. Puede ser objetada por la Cámara de Origen. Más aún, en el reglamento que tuvo vigente hasta 1988, hasta 1992, ¿no?, cuya última revisión se realizó en 1988 con las últimas modificaciones, 1988, ¿no?, se daba la posibilidad de que un representante de la Cámara de Origen estuviera en la Cámara Revisora. No se le daba el uso de la palabra, no se le permitía votar, no, iba como observador, pero un observador oficial, ¿no es cierto?, al amparo de una norma reglamentaria. ¿Y por qué se daba eso? Porque tenía que ir el proceso de ida y vuelta entre ambas cámaras. Y este argumento, ¿no es cierto?, y este argumento es un argumento que resulta ser, mejor dicho, este comportamiento anterior del bicameralismo anterior resulta ser muy interesante, porque uno de los argumentos que se dio en el debate para la aprobación de la ley 31988 fue que una sola cámara no era buena. Y no era bueno tener una sola cámara, entre otros argumentos, porque esa cámara se había convertido en incontrolable, no había quien la controlara. Por lo tanto, era mejor el bicameralismo, porque las dos cámaras se iban a controlar. ¿Qué control puede haber entre dos cámaras con el modelo actual? Ninguno. Ninguno. Porque no hay contrapesos. No hay contrapesos, ¿no? Y al no haber contrapesos y siendo el proceso unidireccional, no hay posibilidad de que las cámaras se controlen entre sí. Y entonces no se está cumpliendo con esa finalidad de control. En realidad, parecería ser, yo vengo afirmando esto ya en varios cursos y también lo he hecho a través de videos, ¿no?, que parece ser que se trata de una versión unicameralista de dos instancias. Parece haber habido una influencia del derecho administrativo o del derecho penal, ¿no? Pero sin retorno, Entonces, esto de la titularidad, ¿no es cierto?, de la propuesta legislativa, ¿no?, tiene que ver, pues, justamente, ¿no?, con una crítica
en el buen sentido de la palabra, pero crítica, ¿no? Con una crítica a esta disposición, a esta modificación del artículo 107, que no contempla que los senadores también tienen derecho a iniciativa legislativa. Y que por lo tanto, teniendo derecho a iniciativa legislativa, estos senadores se convierten también en Cámara de Origen y pueden ser revisados por diputados. Y en consecuencia, diputados que tienen derecho a iniciativa también puede ser revisado por el Senado. Y entonces ahí se da una dinámica muy interesante donde se controlan las dos cámaras. Se controlan las dos cámaras, ¿no? Un ejemplo de control, ¿no es cierto?, intraórganos en el Parlamento, es el caso en el bicameralismo de la ley de estatización de la banca en el primer gobierno del doctor Alan García, ¿no? Fue aprobada en diputados y tuvo serios problemas, ¿no es cierto?, en el Senado. Serios problemas en el Senado. La estatización de la banca se paralizó, ¿no es cierto?, por el Senado. Ahora eso no es posible. Ahora eso no es posible. O sea, el Senado manda al tacho la propuesta, ¿no es cierto? Y no hay réplica de diputados. En ese caso, hubo réplica de diputados. Y ahí se produjo una ida y vuelta de control. Ustedes dirán, sí, pero es que hace el proceso más largo. Ese criterio no es un criterio político parlamentario. La rapidez no es una característica del régimen político del Parlamento. Los tiempos políticos parlamentarios son diferentes a los tiempos políticos del Poder Ejecutivo. La complejidad, ¿no es cierto?, la complejidad de los procesos parlamentarios hacen que estos procesos parlamentarios, estos procedimientos, mejor dicho, parlamentarios, no tengan la misma velocidad que la que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Hay que evitar que sean lentos? Sí, pero con la conciencia clara de que no se trata de una velocidad que sea propia del Parlamento, sino que es propia de la demanda social. Pero los procesos parlamentarios tienen su propia velocidad. Ahora bien, aquí se ha producido en razón con esta ausencia de titularidad del Senado para la elaboración, para la presentación de iniciativas legislativas, ¿no?, se ha producido un fenómeno extraño, negativo desde mi punto de vista. El hecho de que diputados tengan derecho a iniciativa legislativa, ¿no?, se ha entendido como que todas las iniciativas legislativas van a pasar primero por diputados y después van a pasar por el Senado. Una cosa es el derecho a iniciativa legislativa, o sea, esta atribución que tiene diputados, y otra cosa es el trámite. Son dos cosas distintas. Otra cosa es, diputados tiene derecho a iniciativa legislativa, ya pues lo tiene. Igual que lo tiene el Poder Judicial, igual que lo tienen los gobiernos regionales y locales, lo tienen. Y de ahí se ha inferido mal, ¿no es cierto?, que solamente todos los proyectos van a pasar por diputados. No es lo mismo decir que tiene iniciativa legislativa a que va a ser el órgano por el cual van a pasar todos los proyectos. Pregunta. Los proyectos de diputados pasan por diputados, se aprueban y van al Senado. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Ya. Un proyecto del Poder Judicial tiene que pasar por diputados. Este derecho a iniciativa, ¿no?, esta atribución que tiene, ¿no es cierto?, el Poder Judicial
tiene que pasar necesariamente por diputados? ¿Dónde dice eso? Y si el Senado dice, no lo quiero presentar, ¿no es cierto?, por diputados, sino que lo voy a presentar por el Senado, ¿qué se lo impide? Una cosa es tener derecho a iniciativa y otra cosa es cómo se maneja ese derecho a iniciativa. Son dos cosas totalmente distintas. Ustedes me dirán, sí, pero el Senado, ojo, el Senado, ¿no es cierto?, tiene que recibir algo aprobado por diputados. Sí, pues, tiene que recibir algo aprobado por diputados que se haya generado en diputados. Pero no algo, ¿no es cierto?, que sea, pero no algo que haya sido generado en otros ámbitos, ¿no es cierto?, o por otros titulares del derecho de iniciativa legislativa. En ese caso, el Senado se convierte en Cámara de Origen. Porque no se puede sostener que porque el derecho a iniciativa, ¿no es cierto?, esta atribución que tiene el diputado, el presidente de la República, la Corte Suprema, los órganos, ¿no es cierto?, del gobierno regional o local, los colegios profesionales, etcétera, ¿no es cierto?, no se puede confundir con el procedimiento. Nada hay en la Constitución, y hasta ahora nada hay en el reglamento, que diga que las iniciativas generadas por órganos, o sea, por titulares de órganos o por órganos, establecidos en el artículo 107 de la Constitución, tenga que ser presentado por la Cámara de Diputados. Si lo presentan por el Senado, lo presentaron por el Senado. La obligatoriedad de la norma dice que la iniciativa legislativa generada por diputados se aprueba en diputados y pasa al Senado. Eso dice la norma. No dice otra cosa. La norma dice que tienen derecho a iniciativa estos otros y verán por dónde lo presentan, porque eso no dice la norma. Hay una confusión ahí entre el derecho a iniciativa legislativa o la atribución, yo prefiero utilizar la palabra atribución porque muchos emplean la palabra derecho, ¿no es cierto? La atribución, ¿no? Y el procedimiento de ejercicio de esa atribución. Ahora bien, este es un problema, ojo, este es un problema que tiene que debatirse bien porque puede viciar el procedimiento. Yo como presidente de la República me pongo en los zapatos del presidente de la República. Y yo digo, esto me conviene presentarlo más por el Senado que por diputados. ¿Qué me lo impide? Nada. No me lo impide nada. Y si se fijan bien, adoptar esta posición, ¿no? Adoptar esta posición significa que hay necesidad de consagrar el derecho a iniciativa en el Senado. María, dígame usted. Muchas gracias, Pepe. Creo que una interpretación sistémica de la norma, bien estemos de acuerdo o no, es precisamente esta lógica de unidireccionalidad. Y creo que queda claro que no se puede presentar ante el Senado, porque no está dentro de las atribuciones del Senado revisar, aprobar o modificar alguna propuesta
hecha por algún otro organismo del Estado con capacidad de iniciativa. Solamente la tiene para lo que viene de la Cámara de Diputados. Creo que en todo caso lo que correspondería es, imaginemos que se presente por una mesa de trámites del Senado, quedará claro que la tienen que canalizar hacia la Cámara de Diputados, así como ocurre en el derecho administrativo cuando uno presenta un documento ante un órgano dentro de un organismo que no es el correspondiente. Este órgano lo va a tener que encauzar hacia el que sea competente. Creo que esa es la interpretación que le da sentido, no otra. Yo no estoy segura de la posición que manejas, a menos que de pronto hayas visto alguna otra práctica con anterioridad, pero creo que lo que estoy planteando corresponde a la lógica de unidireccionalidad que tú mismo has identificado bastante bien en este marco de nacimiento de la bicameralidad en el Perú nuevamente. Claro, justamente, justamente porque estoy en desacuerdo primero con la unidireccionalidad, y aunque está plasmada, pero estoy en desacuerdo, estamos en un ámbito académico, ¿no? Y justamente porque hay una confusión entre el derecho a iniciativa legislativa, ¿no es cierto?, y el procedimiento al cual deben sujetarse las iniciativas legislativas. Es decir, se ha deducido de que porque todo va por la Cámara, que los congresistas tengan derecho, de que los diputados tengan derecho a iniciativa legislativa, se ha inferido rápidamente, pero mal, de que todo va a pasar por la Cámara de Diputados, confundiendo una atribución con un procedimiento. Y hago notar, respetuosamente, María, que los procedimientos parlamentarios no son actos administrativos y no se puede establecer una analogía con el derecho administrativo, ni con el derecho penal. No se puede establecer una analogía. Es que, porque el ámbito... perdóname, yo no establezco una analogía, sino que trato de encontrarle alguna solución. Ojalá y el derecho parlamentario tuviera procedimientos tan ordenados como los que se tienen en el derecho administrativo, con análisis de impacto regulatorio bien hecho de las propuestas, de las normas que salen del Parlamento. Pero no es eso, sino trato de darle algún sentido lógico a lo que se ha aprobado, nos guste o no. Claro, pero esa posición que tú manifiestas es una posición que tiene evidentemente un asidero. O sea, yo no la estoy objetando en cuanto que sea una posición válida o no, sino que estoy manifestando una posición en razón de una confusión que hay en la interpretación de la norma. No es posible interpretar una norma confundiendo la naturaleza o la atribución de la Cámara de Diputados para dar leyes con el procedimiento correspondiente. No es posible. O sea, eso es un supuesto interpretativo, ¿no es cierto?, que puede ser contradicho. Y de hecho yo estoy buscando, ¿no es cierto?, una forma de contradecirlo. Pero encuentro validez en el planteamiento. Lo que objeto es que ese planteamiento está basado en un supuesto donde se relacionan, ¿no es cierto?, una atribución con un procedimiento, que son cosas distintas. Son cosas totalmente distintas. Yo no puedo, de una atribución, no puedo inferir un procedimiento, ¿no? Pero en todo caso, esa discusión María, esa discusión es la que está en boga. O sea, hay que darle
viabilidad a las disposiciones constitucionales, siempre y cuando esa viabilidad no sea una viabilidad que afecte, o sea, o que nos acerque a la arbitrariedad interpretativa, ¿no? Ese solamente es mi preocupación, ¿no? Esta primera intervención de María me ha dejado un sabor sumamente agradable. Ahí, en eso estamos. Y creo creo que este curso va por buen camino. Muy bien. Claro, pongámonos ahora en la perspectiva de que se presentan iniciativas legislativas, sea como fuere, ¿no? O sea, y que esas iniciativas legislativas se van a presentar por diputados, ¿no? Con las atingencias que yo he hecho con anterioridad, ¿no? Diputados, para aceptar una iniciativa, tiene que establecer algún criterio. Muchos se han pronunciado a raíz de una práctica en el Parlamento bicameral, ¿no es cierto?, contra las leyes declarativas, ¿no? Y las leyes declarativas son leyes inconstitucionales de principio, ¿no? Con excepción de la declaración que está normada constitucionalmente para el caso de expropiaciones, ¿no? Que tiene que haber una declaración por el Parlamento, ¿no? Una declaración de necesidad pública, ¿no? Por el Parlamento. Pero todas ellas son inconstitucionales porque invaden la esfera del Poder Ejecutivo, ¿no? Haciendo que se declare de necesidad y utilidad pública o de interés social o de lo que fuere, ¿no es cierto? Algo sobre el cual el Poder Ejecutivo tiene competencia, ¿no? Como obligándolo a hacer algo que al Ejecutivo le corresponde, invadiendo el espacio del Poder Ejecutivo. Eso vicia de inconstitucionalidad en general las normas declarativas. Pero esta reflexión tiene digamos, un objetivo, ¿no? ¿Qué propuestas pueden presentarse ante el Parlamento, ¿no? En este caso, a través de la Cámara de Diputados, ¿no? Lo primero que digo es, lo primero que hay que preguntarse es ¿cuánto hay materia legislable por el Parlamento? Porque en las leyes declarativas hay materia legislable, pero desde mi punto de vista no es una materia legislable por el Parlamento. Es una materia legislable por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede sacar un decreto supremo, ¿no es cierto?, en el sentido amplio de legislación, ¿no? Un decreto supremo declarando necesidad y utilidad pública la puente, ¿no? Lo puede hacer, ¿no? Y entonces, esta pregunta sobre la materia legislable, ¿no?, para la presentación de proyectos de ley ante el Parlamento, es una pregunta central. Es una pregunta central. ¿Cuándo hay materia legislable por el Parlamento? Un primer acercamiento, ¿no?, es, digamos, el tema de la modificación o de la derogación de leyes, ¿no? O de la interpretación también de leyes, porque esas son modalidades del ejercicio de la función legislativa que están en el artículo 102 de la Constitución, ¿no? Entonces, si una norma, si una ley va a ser modificada, ¿no?, si una ley va a ser interpretada o si una ley va a ser derogada, se entiende que en todos estos casos hay materia legislable. Se entiende, ¿no?, que hay materia legislable. En el primer caso, porque la interpretación de una norma, de una ley, va a hacer que esa ley sea entendida en un determinado sentido, por lo menos
en todo, si no en todo, por lo menos en parte, ¿no? Si por otro lado tenemos la modificación, se entiende que algunas normas, ¿no es cierto?, van a ser modificadas en parte, ¿no? De alguna manera, conservando, digamos, la totalidad, ¿no es cierto?, la totalidad de la norma modificada, ¿no? Y en el caso de la derogación, ¿no? La derogación lo que hace es que el tratamiento de una materia determinada, ¿no es cierto?, o de una parte de ese tratamiento quede sin efectos a futuro, ¿no? Ya no pueda surtir efectos a futuro, ¿no? Allí no hay problema con la materia legislable por el Parlamento, porque el Parlamento puede interpretar, modificar y derogar las leyes. Perfecto, ¿no? Otro de los criterios para analizar cuándo hay materia legislable por el Parlamento es establecer que establecer las competencias, o sea, el ámbito de las competencias, ¿no? El ámbito de las competencias. Y aquí hay que hacer un razonamiento un poco más fino, digamos, ¿no? Un poco más fino. El Parlamento, ¿no es cierto?, no puede, ¿no es cierto?, regular la ley. O sea, no puede dar el reglamento de una ley. Eso es competencia del Poder Ejecutivo. No puede. No puede. ¿Hay materia legislable por el Parlamento que puede ser tratada por el Poder Ejecutivo? Sí. ¿Cuándo? Cuando hay delegación de facultades legislativas. 103 de la Constitución, ¿no? Ahí vamos. Entonces, ese es un caso de excepción, ¿no es cierto?, contemplado en la Constitución, ¿no es cierto?, y que tiene características formales, ¿no es cierto?, características formales establecidas en el propio reglamento del Congreso, ¿no?, para la delegación de facultades. Entonces ahí se dan los famosos decretos legislativos. Dígame. O su micro está apagado o algo pasa. Sí, de acuerdo, estaba apagado. Muchas gracias. Sí. Me quedé pensando en que efectivamente el Poder Ejecutivo realiza una labor legislativa únicamente por delegación, ¿no es cierto? Pero en el caso del Poder Legislativo no debería realizar labores, digamos, tratar una agenda reglamentaria, que es una competencia del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa cuando lo hace? Claro, ahí se tiene que... No tengo claridad en que eso sea necesariamente inconstitucional. Yo creo que no lo debe hacer, creo que hay una suerte de reserva en la rectoría de determinados temas a cada uno de los sectores del Poder Ejecutivo y que el Parlamento no debería intervenir. Pero mi consulta es. ¿Qué pasaría si emite una norma que ingresa en el campo reglamentario propio de la administración pública? Bueno, allí estamos ante un tema que lo podemos ver a dos bandas, ¿no? Lo podemos ver a dos bandas. Las famosas leyes que pierden su generalidad, ¿no es cierto? Las famosas leyes que pierden su generalidad e invaden competencias de otro poder del Estado o de organismos constitucionales autónomos, ¿no? Son
eh, son casos en los cuales la acción del Parlamento, ¿no es cierto?, se convierte en una acción inconstitucional. O sea, y los recursos de inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, esta garantía, ¿no es cierto?, esta garantía tiene que ser planteadas ante el Tribunal Constitucional. O sea, que no se haga es por un arreglo de carácter político. Ese es otro tema. Pero pongámonos en el otro caso, María, los, 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 los textos únicos ordenados. Los textos únicos ordenados. Los textos únicos ordenados son textos que pretenden, ¿no es cierto?, establecer una unidad textual, ¿no es cierto?, una unidad textual de muchas modificaciones, ¿no es cierto?, de muchas modificaciones. Y eso se saca por decreto supremo. ¿Cuál es la garantía de que el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, haya ordenado adecuadamente, ¿no es cierto?, las normas emanadas del Poder Legislativo? Ninguna, ninguna. Ese texto único ordenado tiene naturaleza de ley o de decreto supremo. Tiene forma de decreto supremo, ¿no es cierto?, y naturaleza de ley. Materia de ley. Tiene materia de ley. El Parlamento no hace cuestión de Estado sobre ese asunto, ¿no es cierto? Y no está tipificado en nuestro ordenamiento el recurso que pudiera hacer ante el Poder Ejecutivo, y sí está ordenado, ¿no es cierto? Sí está en nuestro ordenamiento el recurso de inconstitucionalidad por invasión de fuero, ¿no? Entonces, es lo único que cabe, pero en muchos casos, o por ignorancia, desconocimiento, o, 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 o arreglo político, no se realiza ninguna acción de defensa del propio fuero. Esto ha debilitado fuertemente al Poder Legislativo. Fuertemente lo ha debilitado. O sea, por la vía reglamentaria o por la vía de los textos únicos ordenados, ¿no es cierto?, los actores políticos de turno han cambiado normas, ¿no es cierto?, fuera del trámite establecido. Han cambiado normas. Y por la vía reglamentaria le han hecho decir a la ley lo que nunca la ley quiso decir, ¿no? Lo que nunca los congresistas quisieron decir al respecto, ¿no? Y ahí hay un tema que solucionar respecto del equilibrio de poderes. El ámbito fino y delgado en el cual una ley se convierte en un, digamos, en un texto que roza eh, los, los, los ámbitos de la reglamentación, ¿no es cierto?, es algo que nunca se ha debatido a fondo. Y el único criterio es, y esto hace 30 años que no hay debate sobre estos temas, hace 30 años por lo menos que no hay debate sobre estos temas, el único argumento es, ¿no es cierto?, que hacerse la pregunta cuándo la norma legal emanada por el Parlamento pierde su característica, digamos, esencial, su característica esencial de ser general. ¿Cuándo pierde? ¿No es cierto? Y cuándo, ¿no es cierto?, puede darse una ley por la diferencia de las personas, perdón, por la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las personas, como una ley especial. Esos ámbitos no están reflexionados. No están reflexionados. Y no sé, mi visión sobre este tema es necesario que se reflexione sobre esto, sí, pero las decisiones tienen que contemplar
una cierta flexibilidad sobre las decisiones jurídicas y las decisiones políticas. La política no puede ser juridificada en todos sus aspectos, ¿no? O judicializada, si quieren, en todos sus aspectos. Entonces, estamos hablando, ¿no?, de cuando hay materia legislable, ¿no? Y entonces, cuando no se invade el ámbito de competencia expresamente establecido, ¿no es cierto?, para una determinada norma. En el artículo, para un determinado órgano, perdón, de organización del Estado. Es por eso que en el artículo 107, ¿no es cierto?, 107, en el segundo párrafo del artículo 107 de la Constitución, se dice que tienen derecho a iniciativa el Poder Judicial, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales, los colegios profesionales y el 0.3% de la población. Y fuera de este último que he nombrado, ¿no es cierto?, todos los otros órganos, ¿no?, solamente tienen derecho a iniciativa en el ámbito de su competencia. Así lo dice el 107. Y entonces, ¿cuál es el ámbito de competencia? El que establece la ley orgánica. Ese es el ámbito de competencia. Y en el caso de los colegios profesionales, que no se crean por ley orgánica, sino por ley, y muchas veces los ámbitos de competencia no están claramente definidos. ¿Por qué se va, en razón de qué se va a fundamentar un derecho a iniciativa legislativa? Será en razón de su estatuto, ¿no? Será en razón de su estatuto. Entonces, allí, eso quiere decir que si no se violan las leyes orgánicas de estos órganos con derecho a iniciativa legislativa, ¿no?, entonces la iniciativa legislativa va. La iniciativa legislativa va. Si no, hay inconstitucionalidad. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con los requisitos de admisibilidad. Pero además, hay algo que reflexionar aún más sobre este asunto de la materia legislable por el Parlamento, porque hay que hacer una diferencia, ¿no es cierto?, entre la materia legislable y la materia legislada, ¿no? La materia legislable es aquella que es objeto de tratamiento por el Parlamento y la materia legislada es aquella que es objeto de aplicación por el órgano competente, ¿no? Si se da la ley de minería, la tiene que aplicar el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? O sea, si se da la ley de gobierno, si se modifica la ley de gobierno regional, la tienen que aplicar los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, pero eso corresponde a la materia legislada. El Parlamento se ocupa de la materia legislable, ¿no es cierto?, en cuanto que constituyen modificación de leyes existentes o de normas con rango legal existente, como son los decretos legislativos y los decretos leyes, ¿no? Y aquellas normas, ¿no es cierto?, que no invadan competencias de otros órganos de la organización del Estado, ¿no? Estos son dos criterios fundamentales, digamos, que tienen que tenerse en cuenta cuando se habla de la materia legislable por el Parlamento. Otro asunto que es importante para entender bien la función legislativa es que los proyectos de ley no pueden presentarse al Parlamento de cualquier manera. Hay requisitos que el Parlamento, ¿no es cierto?, exige, y que son requisitos que pueden estar en la Constitución o que pueden estar en el propio reglamento del Congreso, ¿no? Fíjense, la modificación de la demarcación territorial, ¿no?, la modificación de la demarcación territorial puede ser realizada por el Parlamento,
pero uno de los requisitos es que sea iniciativa del Poder Ejecutivo. El Parlamento aprueba la modificación propuesta en demarcación territorial, ¿no es cierto?, propuesta por el Poder Ejecutivo. Esa es una condición de admisibilidad, ¿no? El Parlamento aprueba el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Nadie puede tener, ¿no es cierto?, iniciativa legislativa en materia presupuestal si es que no es el Poder Ejecutivo, y esa es una condición, ¿no es cierto?, que constituye un requisito de admisibilidad, ¿no? Claro, uno piensa, ¿quién más lo podría presentar? Pues no, pero es un requisito de admisibilidad, igual que la cuenta general de la República, con el adicionante de que la cuenta general de la República tiene que venir con un informe de la Contraloría General acerca de cómo se ha gastado el presupuesto del año anterior, ¿no? Esos son requisitos de admisibilidad. Si no está ahí, ¿no es cierto?, el examen que hace la auditoría, el informe que hace la auditoría sobre el presupuesto del año anterior, ¿no es cierto?, sobre la ejecución presupuestal, la cuenta general no es admitida por el Parlamento, ¿no? O no debe ser admitida por el Parlamento, ¿no? En materia tributaria, ¿no es cierto?, la iniciativa es del Poder Ejecutivo, y si el Parlamento hiciera iniciativa, según el artículo 79 de la Constitución, en algún asunto de carácter tributario, tiene que tener el informe de Economía y Finanzas. Esto no se pide en comisiones, es un requisito de admisibilidad, tiene que ir, ¿no es cierto?, el informe de Economía y Finanzas con el proyecto. Son requisitos de admisibilidad, ¿no? Ahora, para los propios senadores y diputados, ¿no es cierto?, los reglamentos deben prever algunas reglas, ¿no es cierto?, algunos requisitos de admisibilidad que sean propios de los diputados y senadores, ¿no? Es decir, en este caso de los diputados, nada más, ¿no? Por ejemplo, ahora se está exigiendo que haya una exposición de motivos del proyecto, que se vea la vigencia o digamos el impacto, ¿no es cierto?, el impacto de la norma, de la propuesta sobre las normas vigentes, el impacto que tendría, ¿no es cierto?, sobre las normas vigentes, el estudio del impacto social, del impacto económico, ¿no?, de la incidencia ambiental, que según la última reforma reglamentaria del artículo 75 ha sido incorporado también al análisis de costo-beneficio, ¿no? Y después que la fórmula legal esté en razón de los criterios de técnica legislativa, ¿no? Y hay otra condición que se ha establecido, ¿no?, que es la de los grupos, del apoyo de los grupos parlamentarios, ¿no? Está en el artículo 76 del reglamento, 76.2 del reglamento, ¿no? Los traigo a colación porque en el régimen bicameral, ¿no es cierto?, se van a dar estos mismos condicionamientos. Los constitucionales, desde luego que sí. Los constitucionales, definitivamente sí. Toda iniciativa del Poder Ejecutivo tiene que venir con refrendo ministerial, ¿no? Y entonces tienen exclusividad en materia tributaria, tienen exclusividad en modificación de demarcación territorial, en materia presupuestal, ¿no?, en la cuenta general, ¿no es cierto? Y hay un debate sobre si la iniciativa de la delegación de facultades debe ser iniciativa del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.
Basta con que se envíe un oficio al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo para que el Poder Legislativo otorgue la delegación de facultades. Yo pienso que no. Yo pienso que esa iniciativa le corresponde al Poder Ejecutivo porque él sabe qué facultades quiere que se le deleguen. Y por lo tanto tiene que enviar un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que el Parlamento evaluará, ¿no es cierto?, para ver si le da las facultades en la misma dimensión en la cual ha sido planteada. Para mí, esa es una iniciativa, ¿no?, que debe partir del Poder Ejecutivo y esa debe ser una condición de admisibilidad, porque el Parlamento no tiene por qué hacerse del bulto del Poder Ejecutivo, ¿no? Muy bien. Algunos comentarios sobre estos requisitos de admisibilidad, ¿no? En primer lugar, voy a centrar mis comentarios en los aspectos reglamentarios que podrían tener incidencia tanto en diputados como en senadores, ¿no? En diputados por la admisibilidad de los proyectos y en senadores por la evaluación que se tiene de esa admisibilidad, porque también Senado va a tener que hacer evaluación de la admisibilidad si se ha cumplido con los requisitos de admisibilidad de los proyectos, también, entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Hay que presentar, ¿no es cierto?, hay que fundamentar la propuesta, ¿no es cierto?, demostrando de que no hay incompatibilidad de carácter legal en el sentido amplio del término. O sea, que no hay incompatibilidad entre lo propuesto y disposiciones constitucionales, ¿no es cierto?, y la Constitución, para decirlo de manera general, ¿no es cierto?, de manera tal que ante la colisión con una determinada norma constitucional, ¿no es cierto?, la propuesta no deba ser admitida. Por ejemplo, gasto público. Hay normas que evidentemente aumentan o modifican el gasto público, ¿no es cierto?, materia que está prohibida en el artículo 79 de la Constitución. En el Parlamento bicameral anterior, ¿no es cierto?, la oficina de admisión, ¿no?, de proyectos de ley, que se llamaba mesa de parte, ¿no?, tenía la potestad de decir, esto no ingresa porque está violando el artículo, no sé cuál era en 1979, pero en este caso sería el artículo 79 de la Constitución, porque está creando o modificando gasto público, ¿no? Y eso es una violación de carácter constitucional. O sea, ante la posibilidad de que aprobada esta ley, ¿no es cierto?, se haya un recurso de inconstitucionalidad que desautoriza al Parlamento, el Parlamento dice, no va porque si se aprueba esta norma, aquí se va a generar una colisión con el artículo 79, en este caso, de la Constitución. El señor Borea, cuando era diputado, presentó un proyecto de ley de creación de un distrito, si mal no recuerdo, no era una provincia, era un distrito, ¿no? Y la norma era muy clara, decía que la demarcación territorial, ¿no es cierto?, es aprobada por el Congreso a iniciativa del Poder Ejecutivo, por lo tanto no puede haber iniciativa de parlamentario alguno. El señor Borea contraargumentó en el sentido de que no había prohibición expresa, ¿no? El contraargumento para desechar el argumento del señor Borea fue que en derecho público las normas que existentes, ¿no es cierto?, no admiten creación de normas por el principio de lo que no está prohibido está permitido. Ese principio de derecho no se aplica en el ámbito del derecho público, sino del derecho privado. No procedió.
No procedió. La norma dice claramente, a iniciativa del Poder Ejecutivo, el Parlamento. Listo. Esa norma es la que debe cumplir. Pero en este caso, también hay que ver el caso del impacto sobre las normas de igual jerarquía, ¿no? El impacto sobre las normas de igual jerarquía, es decir, sobre otras leyes o sobre otros decretos legislativos o sobre otros decretos leyes que estén vigentes, ¿no? Hay que ver ese impacto. Porque sucede que la norma puede ser muy clara, la norma puede ser muy justa, ¿no es cierto? Pero cuando se mira, ¿no es cierto?, otro ámbito normativo sobre el cual esta norma que se va a aprobar tiene influencia, ¿no es cierto?, tiene influencia, ¿no? Digamos, el impacto es de tal naturaleza que desarticula todo un ámbito político, ¿no? Y uno no se está dando cuenta. Una señora de Perú Libre, ¿no? No recuerdo el nombre en este momento, presentó un proyecto de ley, ¿no? Cuya última disposición, que era una disposición derogatoria, ¿no? Eh, Decía que se dejaban sin efecto las leyes 728, los decretos leyes 120, perdón, los decretos legislativos 728, la ley 19990, etcétera, etcétera. Se tiraba de un plumazo todos los sistemas, ¿no es cierto?, todos los sistemas laborales, ¿no? Tanto de jubilación como de ejercicio laboral, ¿no? Entonces, esa es una ley que no va a proceder de ninguna manera. Ahora bien, ustedes me dirán, sí, eso se puede evaluar rápidamente por un experto que esté en mesa de partes. No, no se puede, no se puede. Y, y son requisitos de admisibilidad, sí, son requisitos de admisibilidad, ¿no? Pero no se puede. Y entonces, ¿qué hay que hacer orgánicamente? ¿No? Es un tema orgánico, digamos, cómo dar apoyo al análisis y decisiones que se deben tomar respecto a si se admite o no se admite una iniciativa dada por un congresista, ¿no? También son los estudios de carácter social, los estudios económicos, es decir, sobre qué parte de la población va a tener mayor impacto la norma o un impacto central la norma, si tiene incidencia de carácter nacional, ¿no es cierto?, que sería lo preferible, ¿no? Si es que la norma tiene un costo en su implementación, ¿no? O va a traer resultados negativos en cuanto a los ingresos o las ausencias de recursos económicos, etcétera, ¿no? Y la incidencia ambiental también, siempre y cuando se tenga una noción clara de ambiente, ¿no? Para medir el impacto, ¿no? Y allí hay toda una reflexión sobre si el medio ambiente o si el ambiente se reduce al ambiente natural de los bosques, ríos, lagos, lagunas, etcétera, ¿no? Eh, o si también tiene que entenderse por ambiente los ambientes que se crean en las ciudades relacionados con el ruido, con la polución ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va a depender, ¿no? Si se da una ley, por ejemplo, de construcción horizontal, ¿no? Perdón, de construcción vertical, ¿no? Allí hay varios asuntos de carácter ambiental que tendrían que ser contemplados por el hacinamiento, por las dimensiones que debe tener cada uno de los departamentos, hasta cuántos pisos se puede dar, por la presión que puede haber sobre los conductos de agua y de desagüe, etcétera. Hay todos unos asuntos que tienen que contemplarse para la aprobación de una norma de esa materia, ¿no? Eh, un último comentario es la, eh, sobre los grupos parlamentarios como este,
una especie de garantes de la iniciativa legislativa, ¿no? En el artículo 76, en el inciso 2 del artículo 76 del reglamento, se dice que las iniciativas legislativas tienen que ser apoyadas, tienen que ser presentadas, dice el texto, a través de los grupos parlamentarios, ¿no? A través de los grupos parlamentarios. La iniciativa legislativa es de los grupos parlamentarios. Y si no hay apoyo de los grupos parlamentarios, la iniciativa no debe ingresar. Esto es un requisito también de admisibilidad, ¿no? Aquí el tema es complicado porque, en primer lugar, el derecho a iniciativa se da a los congresistas, ¿no? En la Constitución del 93, en el 79 a los diputados y senadores. Y la tradición constitucional es que se da a cada diputado y a cada senador, ¿no? O sea, es una atribución que puede ser ejercida individualmente. El grupo no es exigible y el grupo parlamentario específicamente tampoco es exigible, ¿no? Desde mi punto de vista, no solamente por la tradición constitucional, sino por la manera en que se maneja el estatuto del servicio parlamentario, que tiene obligaciones que son para cada congresista, ¿no? Es decir, sus obligaciones, sus derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta norma no solamente está viciada de ilegalidad por su inconsistencia con otras normas del propio reglamento, sino que está viciada de inconstitucionalidad por la violación del artículo 107 y del artículo 206 de la Constitución sobre reformas constitucionales, ¿no? Los representantes son representantes de la nación, no dice que los grupos parlamentarios son los representantes de la nación, no dice que los grupos parlamentarios son los que tienen derecho a iniciativa legislativa, no. Ese artículo es evidentemente inconstitucional. Va a persistir este criterio en los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado. Yo creo que no debe, pero yo creo que va a persistir. La señora Moyano ha integrado a los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, como parte de la organización del Parlamento. Es decir, además de la Junta de Portavoces, que está integrada por voceros de los grupos parlamentarios, además del Consejo Directivo, que está integrado por un número de representantes del grupo parlamentario proporcional a su número, ¿no es cierto? Además de eso, los grupos parlamentarios, según la señora Moyano, deben ser parte de la organización del Parlamento. Es decir, la Cámara de Diputados debe integrar en su organización a los grupos parlamentarios de diputados, el Senado a los grupos parlamentarios del Senado y el Congreso a los grupos parlamentarios elegidos, que serán los grupos parlamentarios del Congreso, pues, ¿no? Según ella, el Congreso es un órgano, ¿no?, del Congreso, un órgano. No es la institución, sino que es un órgano, ¿no? Entonces, hay una tendencia a que los grupos parlamentarios, pero a que los grupos parlamentarios estén presentes, ¿no es cierto?, en la organización parlamentaria. Desde mi punto de vista, esto es una aberración. Es una aberración constitucional y es una aberración legal, ¿no es cierto? Viola varias normas del reglamento que, como ustedes saben, tiene rango de ley orgánica. Entonces, este asunto es un asunto que no debe persistir, pero parece que la dimensión política va a plasmarse por encima de la dimensión jurídica, ¿no? Y lo que me temo es que los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, integrados al Parlamento,
no solamente incrementen el gasto del Parlamento, sino que además definan, ¿no es cierto?, por sus coaliciones o qué sé yo, las políticas parlamentarias, ¿no?, que deben ser definidas por la Junta Directiva, que es la que es el único órgano que es elegido por voto directo y secreto, ¿no? Y que debía establecer las políticas institucionales, ¿no? Entonces, los partidos políticos van a gobernar desde fuera del Parlamento y el señor Acuña, la señora Fujimori, etcétera, gobernarán el Parlamento contra toda la tradición parlamentaria, ¿no? Además de otros actores, ¿no? El señor, el de Revolución Popular, Aliaga, ¿no? ¿Cómo se apellida este señor? Porqui, ¿no? Y otros más gobernaran desde fuera, y entonces el Parlamento quedará a merced de lo que los partidos políticos hagan y de lo que los partidos políticos predominantes puedan establecer dentro del Parlamento, ¿no? O sea, va a ser un club de partidos políticos en vez de ser una representación nacional. Bueno, y por hoy mi exposición termina aquí y estoy llano a compartir con ustedes algunas inquietudes que se deriven de esta exposición. Bueno, si no hay preguntas, comentarios, intervenciones, Paul Bowles. Paul, dígame usted. Profesor, buenas noches. No me quedó muy claro el tema de las comisiones. ¿Cómo va a ser con los senadores y diputados? O sea, ¿va a ser mixtas? No, ese tema lo vamos a tocar después, pero le voy adelantando lo siguiente. Miren, dentro de la tradición parlamentaria, las comisiones han existido siempre en ambas cámaras. No olvide usted que las cámaras son autónomas, ¿no es cierto?, por disposición constitucional. O sea, no pueden haber comisiones mixtas, sino con fines específicos, nada más, ¿no? Ahora, la existencia de comisiones es un asunto de carácter administrativo, de carácter político-administrativo del Parlamento, pero además es un asunto que tiene que ver con la concepción de cuál es el mejor medio para evaluar los proyectos de ley, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, le damos suma importancia a la inteligencia artificial o al pensamiento crítico, yo soy más partidario del pensamiento crítico que de la inteligencia artificial, ¿no? Cada uno tiene sus métodos y sus maneras de mirar las cosas. Yo creo que tendríamos que poner en salmuera si las comisiones son indispensables o no son indispensables. Y voy a matizar esta afirmación que es, digamos, dura, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de que diputados apruebe una serie de proyectos que vayan al Senado. El Senado los recibe, ¿no? La especialización va a dar lugar a que esos proyectos tiendan a ser evaluados por el Senado, ¿no? Evaluados en términos generales, ¿no? Evaluados por el Senado, ¿no? Y esa evaluación por el Senado tiene que ser realizada por gente especializada en cada una de las materias propias del
aprobada por diputados. Pero resulta que la especialidad es un tema que no es propio de los senadores ni de los diputados. Ellos entran a un lugar, ¿no es cierto?, en razón de su experiencia personal, de su formación académica, de su formación política, pero no necesariamente entran, pero raramente entran en razón de una especialización en determinados temas. ¿La especialidad a quién le corresponde? A los asesores, que son los que van a guiar a los congresistas, ¿no es cierto? Y a guiar en el sentido técnico, ¿no?, del término, a guiar a los congresistas en el análisis de las propuestas, ¿no? Estos especialistas regularmente han estado en el servicio parlamentario, no han venido de fuera. Entonces, para contestar su pregunta, ¿no?, ¿son necesarias las comisiones en el Senado? De repente no. De repente se designa a 2 senadores para que viertan una opinión sobre un determinado proyecto. Ellos buscan un asesor dentro del servicio parlamentario o contratan un asesor especializado en la materia, concluyen en 15 días con el informe del asesor un dictamen y lo presentan. Lo defienden en el pleno, se aprueba, se desestima, se manda para mayor estudio, etcétera. Todo puede pasar, ¿no es cierto? Pero una vez que ha concluido el asunto, desaparece esa comisión. ¿Quién dice que las comisiones tienen que ser estables? No. En diputados puede pasar exactamente lo mismo. Puede pasar exactamente lo mismo. O sea, entra el proyecto de ley, se va a comisiones, entre comillas, pero las comisiones no son comisiones determinadas, sino que hay 2 o 3 congresistas que son designados por el Pleno, ¿no es cierto?, en razón de algunas coordinaciones con los voceros de los grupos parlamentarios. ¿No está? Listo, 3, 4, listo, presentan un informe apoyados por un grupo, desaparecen después y listo. Podría ser. Podría ser, ¿no? Entonces, existen sí comisiones bicamerales. La Comisión Bicameral de Presupuesto está conformada por diputados y senadores en igual número. Se habla también de una comisión para la cuenta general de la República, que al parecer no es la misma que la Comisión Bicameral de Presupuesto, ¿no?, y que estaría integrada también por senadores y por diputados. Pero una vez que hace su informe, esa comisión desaparece. Una vez al año. Y para ese solo fin. ¿No es cierto? En cambio, la comisión de presupuesto tiene un procedimiento de aprobación larguísimo y se requiere tener, ¿no es cierto?, una comisión bicameral sólida, ¿no?, y constante. Entonces, allí hay cosas que discutir. Usted encontrará que yo aventuro algunas cosas que no están dentro de la tradición parlamentaria, sí. Mi tendencia es conservar aquello de la tradición parlamentaria que sea pertinente, que se considere pertinente y válido, y, y variar todo aquello que no se considere pertinente ni válido. A lo largo de este curso vamos a ir viendo una serie de cosas que no tienen nada que ver con la eficiencia parlamentaria. Nada que ver. Y hay otras que parecen ser inútiles y qué sé yo, y que sin embargo son de gran importancia. Lo que pasa es que se ha minusvalorado a lo largo del tiempo, ¿no?, porque se ha debilitado al Parlamento. ¿Hay alguna otra pregunta, salvo que Paul no esté contento con mi respuesta y tenga algo que objetarle? No, profesor, gracias. Ok.
Ustedes dirán. Muy bien. Les agradezco muchísimo la gentileza de su participación en esta clase y nos vemos el próximo lunes. Okay. Que les vaya todo muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, Pepe. Buen fin de semana. María, que te vaya muy bien. Okay. Buen fin de semana. Gracias, buenas noches. Chao, Buenas Samuelito, buen fin de semana. Nos vemos. Sí, sí. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.